¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la multipolaridad con otro notable invitado, Gabriel Fernández, periodista directamente desde Buenos Aires. Gabriel Fernández, una cálida bienvenida al programa. Un placer, Jorge. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Gabriel, tú hablas del estado del camino multipolar. ¿Cuál es el estado y cuán rápido está avanzando la multipolaridad? Lo que hay que tomar en cuenta, pienso, es que el sendero que se está recorriendo es, por un lado, casi inevitable, pero por otro lado no es lineal. Por lo tanto, aquellos pueblos que esperen soluciones inmediatas pueden llevarse alguna sorpresa, porque nadie se sale de la hegemonía sin pelear. Desde hace bastante tiempo el capital financiero ha gobernado buena parte del planeta. Y ese capital financiero tiene una dificultad, que es básicamente no produce bienes de producción y consumo, sino que absorbe la zona productiva de la sociedad y la deriva en el agujero negro de sus acciones y de sus papeles o de sus acciones mmm, a través de la web. En ese marco, lo que ha ocurrido es que varias naciones de enorme volumen, con gran cantidad de pobladores y con riquezas naturales muy importantes, han resuelto, desde antes de la crisis financiera 2008-2010, casi te diría efecto tequila, fines del siglo pasado, a apostar al control del Estado, a la inversión productiva y a la contención social, en lugar de la exclusión y el cese de las actividades productivas. Por lo tanto, les sobra al capital financiero muchas personas en este planeta. Esas naciones que se han puesto en marcha hoy se conocen como multipolares, es decir, son naciones emergentes, otrora calificadas como subdesarrolladas, que ya no son subdesarrolladas, sino que han puesto el pie firme del Estado sobre la economía para controlarla, para orientarla, no para impedir la actividad privada, sino para ordenarla en beneficio de sus pueblos, bien en beneficio de asociaciones que se han ido desplegando de modo horizontal y que han configurado alianzas que ya forjan cerca de la mitad del planeta. Esto solamente se puede observar a través de medios que informen adecuadamente, pero si nosotros observamos los medios occidentales, nadie da cuenta de esto. Ahora, la Organización de Cooperación de Shanghái reúne cerca de la mitad del planeta. Justamente la pregunta que te hacía, quería comentar contigo, Gabriel, son muchos los analistas que lo que están viendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania es nada más ni nada menos que la pulseada por el mundo occidental que quiere el status quo de la unipolaridad y ve que a través de Rusia avanza y avanza la multipolaridad. ¿Es eso lo que tú también puedes detectar? Exactamente. Aquí lo que hay es un choque de intereses. En cierto modo, se puede decir que las naciones multipolares, cuya cúspide en este periodo es el bloque euroasiático, está bregando por la reconfiguración de un capitalismo productivo. Creo que no habría que confundirlo de modo directo con socialismo. Es un paso que puede llegar a beneficiar la lucha de los pueblos, pero tiene relación con el contraste que es teniendo ese bloque con el bloque anglosajón, que está en baja. El bloque anglosajón está en baja y sin embargo sigue conduciendo a la organización del Tratado del Atlántico Norte y ha disipado a Europa para que se sume a su aventura belicista, pero no le está dando una salida adecuada. Mientras tanto, las potencias multipolares ofrecen crédito, es decir, ofrecen swaps, ofrecen buena vinculación comercial, franja y ruta de la seda, desarrollo productivo y también ofrecen posibilidades concretas de asentar una sociedad en un Estado que la represente de manera genuina. Por eso yo
me niego un poco a identificar el contraste presente como izquierda-derecha, aunque ostensiblemente hay una zona más progresiva dentro del polo, sino que es una lucha entre la multipolaridad y el bloque sajón, una lucha entre las inversiones productivas y las inversiones financieras, una batalla entre modelos, uno de los cuales no necesita del ser humano para seguir adelante y otro de los cuales necesita mano de obra, necesita trabajo, investigación científico-técnica para poder prefigurar un futuro distinto. Ha hecho crack el sistema financiero que conocimos desde el consenso de Washington. Y tú hablas de los BRICS, es decir, la sigla que representa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que también Argentina, tu país, podría estar sumándose, y Brasil, por supuesto, digamos, el gigante de las Américas, ya es parte de eso. Eso es parte también de ese camino hacia la multipolaridad. Exactamente, se fueron desarrollando las acciones. Bueno, un gigante del pensamiento latinoamericano como ha sido el oriental Alberto Metol Ferré, planteó que después del proceso de estados continentales se venía el proceso de asociaciones regionales, industriales, es decir, de una ampliación del vínculo entre las naciones. Eso es lo que está ocurriendo, se nota en el BRICS, donde las naciones presentes tienden a ser dentro de 5 o 6 años, 10 como mucho, las prioritarias a nivel PIB en el orden internacional. Y también se observa en el surgimiento del ASEAN con mucha vocación de acercarse al bloque eurasiático después de haber sido aliado de los Estados Unidos, y también la Unión Económica Euroasiática, que es un poder importante hacia para adentro y que tiene buenos vínculos externos. Hay que mencionar que está haciendo falta una potenciación de las naciones latinoamericanas, es decir, una afirmación de CELAC, una afirmación de Mercosur para poder ocupar el lugar multipolar que responde a los latinoamericanos. Ahora, obviamente, si este dominio del mundo prácticamente a través de décadas de esta estructura unipolar ve que se le está achicando el terreno con el desarrollo de la multipolaridad, no se está quedando, o te pregunto, o se está quedando de brazos cruzados. Y si no se está quedando de brazos cruzados, ¿qué está haciendo para por lo menos enlentecerla? Bueno, el atlantismo es un hueso duro de roer, el anglosajón imperial es, los argentinos lo sabemos, ¿no? En el Atlántico Sur. Es decir, cuando la OTAN se pone en marcha tiene un poder de fuego apreciable. Yo creo que no se van a ir silear, por eso han provocado el conflicto ucraniano y que en este periodo tenemos, creo que Vladimir interpretó de ese modo también, una zona de riesgo porque aun cuando el Producto Bruto de las naciones centradas, debido al proceso de desterritorialización económica, está en baja, su poder de fuego permanece inalterado. Es decir, pueden utilizar el poder de fuego nuclear que tienen para damnificar alguna de las potencias emergentes. Y me parece que ese es un problema. Y eso se da, Jorge, porque el futuro para la multipolaridad es un nuevo mundo que se abre, oportunidades comerciales, industriales, productivas, mientras que si ese mundo se concreta, el atlantismo desaparece, es decir, la zona gobernada por el consenso de Washington, la unipolaridad, tiene serios problemas para subsistir. Por eso creo que hay que estar muy precavido porque pueden recurrir a todos. En el caso de nuestra región, también son muchos los analistas que hablan de que en nuestra América Latina es un territorio en disputa. ¿Tú estás de acuerdo? Uh-huh. Sí, es un territorio en disputa. Estados Unidos se niega a dejar de ser el contralor de la región, de exaccionar sus recursos, también de interferir, como ha quedado claro en varias situaciones, en la vida interna de nuestras naciones. Eso urge
la unidad latinoamericana, urge profundizar las herramientas de unidad, retomar aquel UNASUR que se planteó a comienzos de siglo, fortalecer la CELAC, fortalecer el CUR, es decir, darle un económico y político a una región que necesita afirmarse frente al poderío de ese gran imperio que tiene ser. Ahora, sí se une América Latina, porque a veces los latinoamericanos tenemos clara conciencia del poder que tenemos. Si se une América Latina, es una de las principales productoras de recursos alimenticios del planeta. Y además, si se conjugan México, Brasil y Argentina, es uno de los principales productores industriales del planeta. Por lo tanto, el poder que puede llegar a tener esta región entre los recursos naturales que tiene y el know-how que ha aquilatado en estas décadas es muy importante y puede llevar a jugar un rol esencial. También por eso China insiste tanto en por un lado, la adhesión argentina a la ruta y la franja, y también que las naciones latinoamericanas se acerquen a BRICS, porque se da cuenta de la tendencia que tiene el espacio geográfico sureño para el planeta en su conjunto. Gabriel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriel Fernández, directamente desde Buenos Aires, fundamentalmente del estado del camino multipolar. Cuando regresemos, seguiremos hablando también el tema de lo que es el avance de la derecha y lo que podemos esperar. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gabriel Fernández directamente desde Buenos Aires. Gabriel, tú afirmas de que la derecha, entre comillas, la derecha avanza, y hoy un artículo realizado también por un profesor argentino que afirma que estamos ante la, dice él, la violenta recomposición de la derecha en América Latina. Cuéntanos por qué la derecha avanza y qué implica este temor para los pueblos. Mira, yo entré en debate, relativicé esa observación, porque tengo la sensación, debido a los datos que venimos conversando, que las naciones latinoamericanas se han afirmado a pesar de ese hostigamiento. Y que si nosotros informativamente le damos un excesivo realce al avance de las fuerzas liberales, conservadoras, unipares, nosotros lo que estamos transmitiendo es un mensaje desmovilizador a nuestros pueblos. Entonces, hay una, se llama convencionalmente derecha, que tiende a ser inflada por el capital financiero y trata de avanzar sobre nuestros pueblos. Pero es importante evaluar de manera adecuada la correlación de fuerzas que existe. Y nuestros pueblos no están tan débiles como parece. Son golpeados de manera continua por estos sectores, pero no está a la retranca. De hecho, hay procesos institucionales en la mayoría de ellos, pero también es de hablar y de valorizar que hubo hostigamientos muy fuertes sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo, y resistieron. Si recordamos la Cumbre de las Américas, cuando Argentina rechaza los bloqueos, con el apoyo del continente. Y cada vez que se pone el voto sobre la mesa, el que gana es el más boliviano, el que gana es Pedro Castillo en Perú, a pesar de la desestabilización, el que gana es Lula en Brasil, el que gana es el Frente de Todos en la Argentina. Es decir, tengo la sensación que hay que estar precavido por ese intento de avance, pero no dar por cerrado ni creerse derrotado en este periodo, porque las fuerzas populares de América Latina son muy insistentes y han crecido mucho en el último tiempo. El líder y defensor de los derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X, que fue asesinado en 1985, un poco de la época de Martin Luther King,
tiene una frase famosa y dice, la prensa o los medios, dice él, es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable, y dice, y eso es poder porque manipula las mentes de las masas. Mi pregunta es, en esta pulseada, digamos, de un mundo unipolar que no quiere perder pie y un mundo multipolar que avanza, ¿cómo están jugando los medios hegemónicos en esa pulseada? Hace bastantes años, en los años 90, las corporaciones financieras fueron comprando las acciones de los medios hegemónicos. Prácticamente no dejaron ninguno suelto por ahí y por eso es posible leer The Guardian, es posible leer The Independent, The Wall Street Journal, The Washington Post. Prácticamente tienen un libreto armado con el objetivo de convencer a la humanidad de determinados valores que está claro que no son los nuestros, ni son los de los pueblos. ¿Y qué juego hacen? Están enfocando, yo le digo al oyente que piense lo que arrancamos hablando con Jorge, ¿no? Están enfocando un mundo de 3 años atrás. Un mundo donde el consenso de Washington sigue vigente, donde las corporaciones financieras siguen gobernando, donde la unipolaridad está presente y donde la OTAN hace lo que quiere. Ya no es el mundo. ¿Por qué enfocan ese mundo? Es pueblos que estén eh, empequeñecidos ante sí mismos y piensen que el poder sigue siendo... Hoy el poder está en disputa. No es que el norte no tiene poder, pero las naciones polares de las que venimos hablando, de aquí no avanzan. El plan de Rusia y de China es muy claro en ese sentido. Por lo tanto, lo que los medios hacen es tratar de convencer a la opinión pública de una continuidad de la hegemonía del norte tradicional con el objetivo de y pueblos cuando ven que se está perdiendo en la contienda tienden a refugiarse en propios valores, pero no a avanzar para imponerlos en todo el territorio de sus naciones. Y eso es un logro propagandístico. Por eso me parece trascendente trabajar sobre Telesur, operar sobre los distintos medios populares alternos en América Latina, que ya tienen una calidad técnica imponente, que está no reducido a una suerte de alternatividad sin voz, ¿no? A la presencia concreta de grandes materiales periodísticos. Hay que insistir muchísimo en este camino y convencer a los estados populares a que colaboren con estos medios de comunicación, a que lo lleven adelante con la intensidad que merecen, porque veo que Venezuela lo ha entendido, pero no todos lo han entendido, y es importante saberlo. En la comunicación se da una batalla esencial en este periodo. Un detalle que han observado muchos analistas es que, y hablo de Europa porque tengo la total confirmación de que es así, habla y pregona la democracia y la libertad de expresión y la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta de que en este conflicto entre Rusia y Ucrania, si tú vives en Europa, tú solamente escuchas la versión de los europeos, es decir, de los, entre comillas, ucranianos que le dan información de lo que supuestamente pasa en el frente de guerra a toda Europa. Y Europa, y esta es la parte que quiero recalcar, se ha encargado de prohibir la emisión de un canal de televisión ruso, RT o Russia Today, y la han eliminado. Es decir, que en Europa se ha practicado la censura total al mismo tiempo que están pregonando la información y la libertad de prensa y están, entre comillas, obligando a que todo el pueblo europeo escuche una sola voz. Entonces es un poco esto que dice Malcolm X, ¿no? De que la cosa es la manipulación, el control de las mentes de las masas. Exactamente. Bueno, vos conocés el conjunto de los medios, ¿no? De un espacio al otro, poder decir la autoridad. Efectivamente, Occidente declama, pero cuando no le gustan los resultados de la democracia de Estado o invasiones, Occidente declama libertad de expresión, pero cuando no le gusta lo que se dice, impone. Esto está muy claro, se visualiza muy nítidamente
Y debemos decir que junto con las opiniones contrastantes, también están las opiniones de los propios pueblos europeos que están siendo censuradas. En el último mes hubo marchas en Alemania, en Francia y en Inglaterra, marchas opositoras de los trabajadores que han señalado, estamos en contra del alza del costo de vida, estamos en contra del desempleo y estamos en contra de la implementación del Tratado del Atlántico Norte, que ha pasado a ser el gobierno europeo real, por encima de la europea. Eh, esta gente sale a la calle, son multitudes cuando uno ve las imágenes, a pelear y medios de sus respectivos países no los enfocan. Hay que dar cuenta para refrendar el planteo que has comentado recién y también para darnos cuenta, evidenciar que la avanzada pretendida de la OTAN, del bloque anglosajón, que las corporaciones financieras y deriva en esta acción bélica, también tiene como víctima a Europa, ¿m? A la cual disciplina y sojuzga, donde el euro venía creciendo y haciéndose un lugar, el relevo del dólar, donde las economías alemanas, por ejemplo, venían creciendo a través del ciclo previo con mucha intensidad. Todo eso se aplanó y la OTAN le dijo, por la democracia y los derechos humanos, como llaman ellos, ahora ustedes tienen que estar en contra de Rusia con combustible, cómprennos a nosotros, cuál más vale, y no tienen que comerciar con China. Bueno, obviamente desdró la economía europea que hoy tiene serios problemas para desarrollarse. Es decir, la unipolaridad, como dijo Xi Jinping, eh, canalizada a través de Estados Unidos, es antihistórica. Es decir, está yendo en contra del decurso de la historia presente. ¿Tú ves a América Latina o en este segunda década afirmando su soberanía o tambaleando los intentos? Yo creo que hay un proceso muy interesante. De América Latina ha crecido mucho. Su proceso de desarrollo fue interrumpido por algunos impactos neoliberales que se dieron en el medio, el maquis Argentina, el golpe de Estado, Libia, bueno, acciones de muy difícil control, pero en general, primero, los pueblos tienen las mismas banderas, es decir, no es que los pueblos que han participado del primer Club UNASUR han dicho, bueno, vamos a cambiar porque esto no ha servido. Siguen sus banderas, cosa que se revela cada vez que emiten su voz o cada vez que movilizan. Por otro lado, las economías latinoamericanas, a pesar de la pandemia, han tenido, aquellas que estuvieron manejadas correctamente por sus estados, un desarrollo apreciable, interesante. No se han hundido en recesión impuesta por los liberales a través de los ajustes, pero también de la pandemia, ¿no? Y le permite una base de sustentación apreciable como para avanzar. Esto hay que saberlo. Cuando alguien propone la unidad del sur, lo que está proponiendo es en parte el futuro, pero un futuro posible, realizable, no solo un futuro ideal. Durante mucho tiempo, la bandera de la unidad latinoamericana fue una especie de bandera ideal, pero irrealizable, muy difícil de concatenar en la armonía de los pueblos. En este caso, los pueblos han hecho un trayecto muy interesante que creo que hay que aprovechar en la próxima década. Por último, entonces, Gabriel, tenemos que hacer un vaticinio de quién gana las elecciones presidenciales en la Argentina del año próximo. Creo que va a volver a ganar el Frente de Todos, aunque falta un año todavía. Las últimas encuestas que he recibido dan 4 o 5% arriba a cualquier candidatura del Frente de Todos. De aquí a un año no va a ser fácil, hay proceso inflacionario difícil de tener, hay exigencias sociales para la ampliación de la distribución interna, hay debate interno, pero las propuestas del Junto Cambio, de los liberales unipolares en la Argentina, son muy tenues. Lo único que hacen es pedir cese de legislación laboral, cese de derechos sociales, cese de recursos para los pobres en la República Argentina. Es decir, tienen un menú de oferta muy reactivo, muy reaccionario, mientras que el Frente de Todos, con todos sus errores, sigue representando al pueblo profundo en la Argentina. ¿Y alguien de afuera, de alguna parte del mundo, estará poniendo la cuchara para volcar la balanza de un lado o de otro? Seguramente Estados Unidos siempre juega sus cartas.
los sectores nacionales en la Argentina, a los sectores latinoamericanos. Seguramente por ahí habría que buscar los problemas que puede llegar el proceso electivo en la Argentina. Pero me parece que el norte tiene demasiados problemas y demasiadas ocupaciones como para ponerse de lleno sobre un solo territorio. Creo que aprovechar este periodo para ratificar la soberanía de nuestros países. Gabriel Fernández, gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer.